Hola, bienvenido o bienvenida a la cuarta clase de este curso de microeconomía. En esta oportunidad vamos a conocer a la frontera de posibilidad de producción. En las clases anteriores hemos venido viendo que como individuos nos enfrentamos a una escasez de recursos. Tenemos tiempo y dinero limitados. Esto significa que vamos a tener que tomar decisiones en nuestro día a día. O sea, vamos a tener que elegir algo. Y cada vez que elegimos hacer algo con nuestro tiempo, con nuestro dinero, al mismo tiempo es como que estamos renunciando a otra cosa, lo cual representa un costo de oportunidad para nosotros. A nivel social pasa lo mismo. O sea, la sociedad tiene una cantidad dada de recursos y por lo tanto no se van a poder satisfacer todas las necesidades y deseos que podría tener la gente. Y al decidir qué se va a hacer con esos recursos, también se está renunciando a producir alguna otra cosa que podría ser valorada por las personas. Y eso representa un costo de oportunidad también. O sea, podemos decir que prácticamente toda producción implica un costo de oportunidad. Para producir más de una cosa, la sociedad debe desviar recursos de la producción de otra cosa. Vamos a poner como ejemplo la atención médica. O sea, a todos nos gustaría que todas las personas puedan acceder a cualquier atención médica que pudieran necesitar. O sea, cualquier enfermedad que tengan que sea atendida, cualquier indicio, cualquier síntoma que pudieran tener de que están enfermos, que sea tratado inmediatamente. Pero hay que entender que hay escasez de recursos. O sea, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos tener más atención médica? Por ejemplo, exámenes semanales para todas las personas, atención médica semanal. ¿Qué significa esto? Que habría que destinar muchos recursos a salud. O sea, necesitaríamos más médicos preparados, más medicamentos, más equipo de alta tecnología médica para poder hacer exámenes y también para tratar enfermedades de forma más rápida. Pero eso significaría que tendríamos que renunciar a la producción de otros bienes. O sea, no podemos tenerlo todo. Esta es una frase que hay que tener siempre en mente en economía. Y por lo tanto va a haber un costo de oportunidad de producir más medicina. Y probablemente como sociedad no nos interese tener solo atención médica. También queremos alimentos, entretenimiento, automóviles, energía eléctrica y así un sinfín de necesidades y deseos. Así que por lo tanto, como sociedad tenemos que tomar las decisiones de ver cuánta atención médica vamos a tener y a cuántos otros bienes estamos dispuestos a renunciar para tener esa atención médica. Y aquí vamos a pasar a ver entonces una primera definición de la frontera de posibilidad de producción, ya que esta nos muestra esa limitación que tenemos como sociedad para decidir producir más de una cosa, porque vamos a tener que renunciar sí o sí a otras cosas en caso de que queramos aumentar la producción de un determinado bien o servicio. La frontera de posibilidad de producción, FPP, de la sociedad muestra las diferentes combinaciones de dos bienes que se pueden producir con los recursos y la tecnología con que se cuenta en la actualidad. Vamos a pasar a ver por fin a la frontera de posibilidad de producción. Es esta curva, la celeste. ¿Qué nos indica esta curva? La frontera de posibilidad de producción nos indica qué es lo máximo que podríamos producir comparando dos bienes. Aquí, por ejemplo, tenemos el bien Y y el bien X, que podríamos poner en el eje de las Y, la atención médica de la cual estábamos hablando, y en el eje de las X, todos los otros bienes. O sea, ¿qué nos indica esto? Que, por ejemplo, para en el punto A, lo máximo que podríamos producir de Y sería el punto IA, mientras que la máxima cantidad de X sería XA. Y si queremos aumentar, por ejemplo, la producción de X a un punto B, vamos a tener que renunciar a cierta cantidad del bien Y, que en este caso sería la atención médica. O sea, cuando la sociedad está operando en su frontera de posibilidad de producción, para producir más de algo necesariamente tiene que renunciar a la producción de otra cosa. También tenemos los casos del punto C, que sería un caso donde se está operando por dentro de la frontera de posibilidad de producción. ¿Qué significa esto? Que no se están usando todos los recursos con los que dispone la sociedad. Y tenemos puntos como el D, que dada la tecnología y los recursos con que cuenta actualmente la sociedad, es inaccesible. Enseguida vamos a ver que existen formas como de llegar al punto D, pero no inmediatamente la sociedad no puede optar a este punto, sino que tendría que pasar cierto tiempo. Pero bueno, hay otra característica que tiene esta curva, o sea, esta frontera de posibilidad de producción, que tiene que ver con el costo de oportunidad. Si vemos la frontera de posibilidades de producción, es cóncava, o sea, primero es como más plana y luego la pendiente va aumentando. ¿A qué se debe esto? A la ley de costo de oportunidad creciente. ¿Y qué es la ley de oportunidad creciente? Bueno, vamos a pasar a ver la definición.
Según la ley del costo de oportunidad creciente, cuanto mayor cantidad produzcamos de algo, mayor será el costo de oportunidad de producir aún más. Vamos de nuevo a nuestra frontera de posibilidad de producción. Si vemos bien, a ver, voy a poner el láser aquí para ir indicando. En este punto, donde estamos apegados al eje de la Y, estamos produciendo solo atención médica en este caso. No tenemos nada de otros bienes. O sea, vivimos a base de pura atención médica. ¿Qué pasa cuando queremos empezar a producir de otro tipo de bienes? Vemos que en realidad podemos ir aumentando la producción del otro bien, pero sin renunciar a mucho de la atención médica. ¿A qué se debe esto? A que hay recursos que son más adecuados para la producción de ciertos bienes. O sea, por ejemplo, en este punto y donde estamos produciendo solo atención médica, probablemente haya gente que se capacitó para producir otra cosa, no para ser médico o para trabajar en el área de salud. Lo mismo pasa con recursos de capital físico. Hay máquinas, espacios que son ideales para producir otras cosas y no atención médica. Por ejemplo, podríamos estar atendiendo gente en suelo fértil que nos podría servir para agricultura, cuando en realidad el mejor uso que le podríamos dar a ese suelo precisamente es plantar alguna cosa, algún tipo de alimento. Entonces, cuando estamos en este punto, no tenemos que renunciar a mucho del bien y, de la atención médica en este caso, para producir de otros bienes. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos desplazando a través de esta frontera de posibilidad de producción? Que cada vez vamos a tener que ir renunciando a más atención médica para producir otro tipo de bienes. Hasta que llegamos, por ejemplo, a estos puntos, punto B, y acá siguiendo para abajo. ¿Qué pasa en estos puntos? Que para producir un poco más de otros bienes vamos a tener que renunciar a cantidades elevadas de atención médica o de cualquier bien que pongamos en el eje de la CI. O sea, pasa lo mismo que en el caso de acá, que vamos a tener recursos que son más adecuados para la atención médica, que vamos a tener que destinar para la producción de otros bienes, porque nos interesa producir más de esos otros bienes, aunque tengamos que renunciar a la atención médica. Entonces, esta curvatura que tiene la frontera de posibilidad de producción, el hecho de que la pendiente vaya siendo cada vez mayor, nos indica que ese costo de oportunidad es mayor, cada vez que nos vamos desplazando hacia abajo y hacia la derecha. Y aquí viene un concepto interesante a ser tratado, que es originario de Milton Friedman, que él dijo en alguno de sus escritos que no existe free lunch, o sea, que no hay almuerzos gratis. ¿Qué significa esto? Que por más que alguna persona pudiera tener, se le pudiera dar una comida de forma gratuita, entre comillas, en realidad la sociedad va a estar renunciando a usar los recursos usados para esa comida en alguna otra cosa. O sea, siempre va a representar un sacrificio. No existen cosas gratis, eso hay que tenerlo claro, y cada vez que escuchemos a alguna autoridad política, por ejemplo, decir que algo es gratuito, en realidad está diciendo algo engañoso o directamente mintiendo, porque nada es gratuito. O sea, siempre vamos a tener que enfrentarnos a este costo de oportunidad. Por ejemplo, si el gobierno empieza a dar muchas becas para educación, eso significa que está destinando recursos a educación cuando quizás podría dedicarlos a temas de salud, temas de asistir a la gente más necesitada, o simplemente dejar de cobrar tanto impuestos y que por lo tanto que la gente vea qué es lo que hace con su dinero. Pero cuando a través del gobierno o en realidad cualquier agente económico da algo como gratuitamente, entre comillas nuevamente, en realidad hay un sacrificio, hay un costo de oportunidad. Por lo tanto, nunca nada va a ser 100% gratuito. Y entonces vamos a pasar a ver de nuevo la frontera de posibilidad de producción. Porque hay ciertas situaciones que parecieran que en realidad sí son free lunch, pero no lo son en el fondo. Que por ejemplo es cuando estamos en el punto C. O sea, estamos en un punto por dentro de la frontera de posibilidad de producción. Y esto se puede dar por dos razones principales. Tenemos ineficiencia productiva, que esto pasa cuando no estamos usando los recursos de la mejor manera en que los podríamos usar. Por ejemplo, lo mismo que decía de que el caso de que produjéramos solo atención médica, habrían personas capacitadas para otras cosas que están más capacitadas para producir otro tipo de bienes y no para la salud. Lo mismo pasa en otro punto donde pudiéramos estar produciendo solo otros bienes y nada de salud. Hay médicos, enfermeros, enfermeras que están mucho más capacitados para la atención médica que para la producción de otros bienes. Entonces, si la sociedad reasignara ese uso de recursos, podría producir más de ambas cosas. Y ahí sí se daría como esta situación donde
no tenemos que sacrificar la producción de determinado bien para aumentar la de otro. Y también está el caso de las recesiones. Bueno, primero vamos a pasar a la definición de ineficiencia productiva. Se me había ido, lo siento. Una empresa, una industria o toda una economía es productivamente ineficiente si pudiera producir más de por lo menos un bien sin quitar recursos a la producción de ningún otro bien. A eso se refiere en realidad de que estamos en ineficiencia productiva. O sea, podemos producir más de algo sin necesidad de sacrificar la producción de otro tipo de bien. Y otra situación en que podríamos estar dentro de la frontera de posibilidades de producción tiene que ver con las recesiones, o sea, con las bajas generales en la actividad económica. Cuando hay una recesión, por diferentes motivos, ya sea por alguna catástrofe natural, por algún hecho que pasó fuera del país y nos terminó afectando, por malas decisiones de los políticos en temas económicos, existe una baja general en la actividad económica, lo cual significa que va a haber gente desempleada. Por más que esta gente quisiera encontrar trabajo, no lo encuentra. Y otra cosa pasa es que hay capacidad de capital que no está siendo aprovechada. O sea, hay empresas que dejan de funcionar momentáneamente o que bajan su producción. O sea, hay capacidad productiva ahí que no se está aprovechando. Y en la medida que la sociedad vaya saliendo de esa recesión, va a poder volver a su frontera de posibilidad de producción. Esa es la idea que hay detrás de este mecanismo donde la sociedad, ya sea a través de políticas macroeconómicas o decisiones de los propios individuos, va a poder salir de esa recesión para volver a producir de acuerdo a su máxima capacidad. Entre comillas, porque prácticamente nunca se va a operar al 100%. Pero hay que tener en cuenta también que las empresas tienen un fuerte incentivo para reducir la ineficiencia productiva. ¿Por qué? Porque cuando están operando de manera ineficiente, están ganando menos utilidades de la que podrían. O sea, están desperdiciando recursos o produciendo un costo mayor al que podrían, lo cual en general las empresas no están dispuestas a hacer. O sea, cuando esto pase van a empezar a buscar formas rápidamente de evitarlo, de sanar esa situación para producir a su máxima capacidad. Tienen fuertes incentivos para que no exista la ineficiencia productiva. Y luego vamos a ver de nuevo la frontera de posibilidad de producción. Ya vimos entonces lo que pasa en puntos como el C, por dentro de la frontera de posibilidad de producción, que es cuando podría haber ineficiencia productiva o estamos en una recesión en la economía. Pero delante hablamos del punto D, que es un punto que con los recursos con que cuenta actualmente la sociedad no es posible llegar. O sea, por más que operemos al 100% de nuestra capacidad, en todos los ámbitos no podemos llegar a este punto. Este es el límite, sería la frontera de posibilidades de producción. Pero ¿qué pasa a un plazo mayor? En realidad esta frontera de posibilidad de producción podría desplazarse. ¿Y cómo se desplaza? A través de el crecimiento económico. El crecimiento económico puede deberse a dos causas principales. Tenemos aumento en la cantidad de recursos disponibles, que principalmente es capital y ha sido el recurso que nos ha mostrado a lo largo de la historia que al aumentar tiene las mayores posibilidades de aumentar la capacidad productiva de un país o de una empresa, de la sociedad en general. Que aquí también entran los dos tipos de capital, o sea, tenemos capital físico, como podrían ser maquinarias, industrias, herramientas, pero también tenemos el capital humano, o sea, las capacidades y habilidades que podrían adquirir las personas. Si estas cosas aumentan, la sociedad va a ser capaz de producir mucho más, o sea, la frontera de posibilidad de producción se desplazaría. Y por otra parte tenemos el cambio tecnológico. ¿Qué significa un cambio tecnológico? Que podemos producir más cantidad de algún bien con la misma cantidad de recursos. O sea, en realidad un cambio tecnológico es como una encontrar una fórmula en que al mezclar ciertos tipos de recursos nos sale un resultado mayor al que estábamos obteniendo. Y aquí, en general, un cambio tecnológico o un aumento en la reserva de capital, aun si su impacto directo solo aumenta la producción de un tipo de bien, nos permite optar por producir más de todos los tipos de bienes. O sea, aunque haya un cambio tecnológico que nos aporte en una sola industria, eso significa que en realidad podríamos seguir produciendo la misma cantidad que estábamos produciendo antes, pero destinar recursos a la producción de otro tipo de bienes.
O también podríamos hacer que solamente gracias a ese cambio tecnológico, el aumento en capital en una industria determinada, produzcamos más de ese bien, pero sin sacrificar otro tipo de bienes. A eso se refiere esta frase. Esto significa que es gratuito el crecimiento económico, que no tenemos que sacrificar nada. No, tampoco. En economía siempre hay que sacrificar algo. Siempre se sacrifica la producción de algún tipo de bien para producir más de otro. Y en este caso particular es como que estamos sacrificando consumo a corto plazo o producción a corto plazo por producción y consumo a largo plazo. ¿Y cómo se logra esto? Principalmente a través de I más D y producción de capital. O sea, la sociedad en la actualidad va a tener que destinar recursos a I más D, por ejemplo, para encontrar avances tecnológicos. Un caso aquí, un ejemplo sería el tema del Internet. O sea, hay que entender cómo vino a revolucionar el Internet en la manera en que estábamos produciendo. Con la llegada de Internet en su tiempo, y ahora actualmente con la inteligencia artificial mucho más probablemente, la gente puede hacer mucho más en el mismo tiempo. O sea que estamos aumentando la capacidad productiva sin necesidad de sacrificar tiempo que pudiéramos dedicar a otra cosa. O sea, los profesionales de diferentes industrias son capaces de hacer más en su tiempo gracias a este tipo de avances tecnológicos. Y también tenemos la producción de capital. O sea, si producimos más capital, más capacidad productiva en temas de maquinarias, de industria física, vamos a estar aumentando la capacidad productiva de la sociedad en general. O sea, va a haber un crecimiento, una expansión en nuestra frontera de posibilidad de producción, lo que nos permitiría llegar a puntos como el D que veíamos recién en la figura de la frontera de posibilidad de producción. Esa es la forma como la sociedad puede mejorar su situación. Pero como digo, significa un sacrificio. O sea, actualmente deberíamos dejar de destinar dinero a la producción de otros bienes para destinarlos ya sea a I+D o a la producción de capital. De esa forma, que en cierta medida viene a ser un ahorro actual, o sea, estamos consumiendo menos de lo que podríamos, pero para poder producir y consumir más en el futuro. Y lo que se da aquí es que quizá ni siquiera nosotros seamos los que optemos a esos beneficios, a esas mayores producciones. Pueden ser las generaciones futuras. Y a mí me parece que el rol de, por ejemplo, de un gobierno, de un estado, de la sociedad en general, es asegurar esto. O sea que ir asegurando un mejor futuro para el país, aunque actualmente tengamos que sacrificar un poco del consumo que pudiéramos tener. Es algo que me parece incluso como bonito a un nivel moral. O sea, estamos nosotros asegurándonos que las futuras generaciones, que al final van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, puedan tener un bienestar material mayor en este caso al que tenemos nosotros por esos sacrificios que estamos haciendo actualmente. Pero eso ya es un tema más político o más filosófico. El tema es que para ser capaces de aumentar las capacidades de producción de un país, de una sociedad, sí o sí vamos a tener que sacrificar algo. Y siempre que optemos por sacrificar más de un tipo de bien, vamos a tener que sacrificar la producción de otro. En eso se basa principalmente la idea que hay detrás de la frontera de posibilidad de producción. Y lo vamos a dejar hasta aquí por esta clase. Muchas gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.